Hola chicas, bueno, hoy vamos a realizar la estructura Coffin. La verdad es una estructura bastante comercial porque de verdad que decimos que le va bien como que a todas las manitas, especialmente cuando a veces son como que un poquito más gorditas, los deditos más anchitos, más gorditos, porque hace que se estilicen los dedos, que se vea más delicado, que se vea más estilizado. Entonces, bueno, para esta estructura, la verdad, ahora cuando vamos a trabajar con tips, yo los trabajo con los tips cuadrados, pero ya ahora en el mercado, la verdad, hay bastantes tips que ya vienen como para uno poder realizar una estructura coffin de una manera más fácil. Yo aquí tengo uno que es estileto y este que ya viene, que es una estructura coffin. Pero ¿qué sucede con esto? Que cuando nosotros estamos trabajando con estos tipos de tips, necesitamos cortarlos y a veces, por ejemplo aquí, si cortamos el tamaño de este tip, obviamente es que nos va a quedar como que una coffin, nos quedaría como algo así como bailarina, tampoco cuadrada, pero tampoco tan coffin, es decir, tan delgadita. Entonces en nuestro borde inferior debemos nosotros saber cortar porque debemos afinar un poco estos laterales, ¿ok? Y bueno, y en la estructura cuando son tips estileto, pues la verdad es bastante fácil, que nos ayuda, nos facilita bastante también a realizar este tipo de estructura. La verdad que dependiendo del ancho de la uña natural, a veces pues nos toca cortar lo que son los bordes inferiores o a veces no, ¿ya? Entonces eso dependerá, la verdad. Pero yo siempre a mis alumnas, cuando recién estamos aprendiendo, recién estamos viendo las estructuras en este arte, la verdad, yo les enseño desde cero. Yo les enseño desde lo que es un tip cuadrado, porque necesitamos aprender a cortarlos. Por ejemplo, si en ese momento ustedes no tienen justo de esa medida, de estos tips, no tienen la medida de ahí, porque pues a veces pues como que gastamos más de ciertas medidas en la cuestión de tips, entonces vamos a tener que utilizar un tip cuadrado. ¿Y cómo lo hacemos si es cuadrado y lo que nosotros necesitamos es un coffin? Entonces necesitamos trabajar desde la estructura cuadrada, porque todo parte desde lo que es la estructura cuadrada. Entonces nosotros debemos aprender cómo cortar este tipo de tip, cómo realizar que sus bordes inferiores y también sus paredes laterales tengan los ángulos correctos. Y eso es lo que vamos a aprender ahora. Entonces yo tengo bueno, aquí voy a realizar de vista frontal. Cómo se va a visualizar lo que son las paredes laterales de mi estructura. Yo voy a dibujar la estructura cuadrada porque necesitamos aprender a cortar, bueno, que se vea, que se visualiza, que se vea la diferencia entre una cuadrada y una coffin. Ok, entonces yo voy a partir desde mi estructura cuadrada. Yo aquí lo que he hecho es adherir mi tip. Yo aquí estoy simulando que yo tengo ya mi dedito con el tip cuadrado. Ya mismo lo vemos de vista lateral para saber cómo lo vamos a adherir. O sea, aquí estamos en una parte un poco más sencilla, entonces pues necesitamos ver cómo se visualiza. Necesitamos saber cómo se visualiza de vista frontal. Entonces para esto, para nosotros tener sus ángulos correctos, yo lo que voy a hacer es dividir de manera imaginaria mi uñita en 4 partes. ¿Ok? Bueno, aquí primero hago en 2 partes y luego en 4 partes iguales. ¿Ok? Obviamente esto de aquí es imaginario, por esto no lo hacemos en nuestros deditos cuando estamos trabajando. Esto ya lo hacemos solo de manera imaginaria, nada más. Ay, se me movió. Ahí, listo, ¿ok? Entonces, nuestros ángulos en lo que es la pared lateral debe de tener un ángulo de 45 grados, desde lo que son sus encastres hasta lo que es la punta de mi estructura. ¿Ok? Entonces yo aquí ya estoy dibujando lo que son sus paredes laterales. Y así es como se va a visualizar mi estructura coffin. Ahora, muy importante, este tipo de estructuras, para que se pueda ver, para que se pueda reconocer lo que es la estructura como tal, una estructura coffin, una punta coffin, que la característica principal de esta estructura es que es más ancha en sus encastres y se va afinando hacia su punta. Entonces, para nosotros poder realizar esta estructura como tal, necesitamos que sea mayor del 3, mínimo que sea del 3.
ya, que no sea menos del 3, porque cuando nosotros la hacemos más corta, sucede que ya no se aprecia su punta y va a aparecer una bailarina. Recordemos que la bailarina es una, digamos, que se podría decir como que un error de la cuadrada, que si cerramos un poquito más la cuadrada, nos queda la bailarina, ¿ok? Que en la cuadrada, recordemos la clase anterior, que la cuadrada no podíamos cerrarla demasiado porque si no sus paredes laterales se iban a afinar. Entonces, cuando eso sucedía, que vendría a ser casi que como un error de la cuadrada, entonces se transforma en una bailarina. Por eso, como tal, las estructuras comerciales, la bailarina es la que poco, digamos que se estudia, porque la verdad, solamente con que usted cierre un poco más la cuadrada, ya usted tiene una bailarina. Entonces, así es como nosotros reconocemos lo que son las estructuras. Y en la estructura Coffin necesitamos que sea que su punta se vea estrecha. Entonces, para poder hacerlo tiene que ser mínimo del 3. No puede ser menos de eso. Normalmente a veces las clientas cuando llegan con ciertos diseños bajados de la web, bajados de internet, Pinterest, Instagram, lo que sea, a veces vienen con estas estructuras súper largas, exclusivamente estructura Coffin, con un diseño así, en una estructura larga. Y quieren que le hagamos ese mismo diseño, la misma estructura del número 2. Es complicado, la verdad, ustedes tienen que ser bastante comunicativas con su clienta, explicarles que no todo lo que ven en internet se les puede realizar en sus manitos, porque a veces difiere mucho el anchor de la uña natural, el tamaño de la placa unguial. Recordemos que no podemos hacer una estructura tan larga cuando la placa unguial es muy cortita, porque no va a tener la suficiente resistencia para ese largo. Ya, entonces muchas cosas diferentes. Ustedes tienen que comunicar a sus clientas que no pueden realizar ese tipo de estructura, o sea, que se vea así tal cual, que se vea súper delgadita, súper finita, por el número que lo van a realizar. Entonces, mínimo tiene que ser del 3 como para que se pueda visualizar una estructura Coffin, que se vea linda, que se vea estilizada. Si ya en tal caso la hacen menos del 3, pues ya sería una bailarina. No pueden afinar tanto en sus encastres, porque si ustedes, hay clientas, y digo de manera personal, me ha tocado que ciertas clientas me dicen, no, pero lime más en esta zona, aquí, en lo que son los encastres, para que se afine mi uña. Yo igual les comento, no puedo limar tanto porque ya estoy tocando su uña natural y voy a dañar sus encastres. Voy a descuadrar sus encastres y ¿qué va a pasar? Va a empezar a crecer la uñita, de lo que son sus paredes laterales se va a deformar y puedo ocasionar algún tipo de patología, algún tipo de uñeros como normalmente lo conocemos. Entonces, como para que ellas lo entiendan bien, ¿ya? Entonces ustedes siempre apliquen ciertas palabras que ellas puedan entender, ¿ya? Entonces hay que tener mucha precaución con eso. Esta estructura se ve mucho mejor, obviamente, cuando son estructuras largas. Cuando ya son un poco más cortas, ya ustedes no harían una Coffin, sino lo que estarían realizando es una estructura bailarina. ¿Ok? Entonces yo aquí voy a dibujar los números para que ustedes puedan visualizar. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Listo. Entonces yo ahora aquí voy a tener aquí los números. Aquí está del tamaño del 1, del 2, del 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces siempre les recomiendo que para esta estructura, mejor dicho, siempre se recomienda que para esta estructura mínimo sea del 3, para que se pueda apreciar, porque si no, no va a aparecer una Coffin, sino que va a aparecer una bailarina. Entonces ustedes tienen que ser muy comunicativas con sus clientes. Siempre ustedes hablen, conversen. Algo que ellas obviamente pues no saben, porque no han estudiado esto, no han estudiado la teoría de las uñas, no han estudiado las estructuras. Obviamente ellas les van a decir, siga limando, pero límeme un poquito más. Pero no, podemos dañar esa placa unguial por querer nosotros afinar en sus encastres. Entonces no podemos dañar sus paredes laterales. Hay que tener mucha precaución con eso. No, a veces no por querer cobrar o hacer un trabajo a lo rápido porque la clienta te lo está pidiendo significa que va a quedar bien, y vamos
a perjudicar esa estructura natural. Entonces hay que tener mucha precaución. Entonces, bien, yo aquí tengo ya mi estructura. Tiene que ser mínimo del 3. Se recomienda eso para que se pueda apreciar, ¿ok? Y también recuerden que estas paredes laterales tienen un ángulo de 45 grados. Paredes laterales de 45 grados. Ya cuando estamos en la práctica ya se puede visualizar mejor, o sea, se puede analizar mejor y ver, ya podemos ver esto de los ángulos. Simplemente cuando ya cortamos en lo que es la vista lateral, que ya vamos a pasar acá, esta vista frontal se aprecia automáticamente, ¿ok? Cuando nosotros vamos a adherir nuestro tip, para este tipo de estructura, debido a que tiene cortes en sus bordes inferiores, es necesario colocarlo de manera recta. No hay que darle una elevación, siempre y cuando en tal caso, ya vamos a pasar de vista lateral. Cuando vamos a adherir nuestro tip, para esta estructura se necesita que sea adherida de forma recta, es decir, que tiene que verse recta desde lo que es la parte del ápice de lo que es la uñita natural hacia lo que es la punta de nuestro tip. Cuando tenemos uñitas convexas o uñas cóncavas, ahí es donde nosotros tenemos la necesidad de elevar o bajar el tip. Cuando tenemos uñitas estándar no se lo suele hacer, no se lo debe hacer, porque si no, nosotros cuando ya hagamos los cortes laterales vamos a provocar que su uñita se vea mucho más hacia arriba. ¿Ok? Entonces hay que tener mucha precaución cómo adherimos los tips para este tipo de estructura. Aquí lo vamos a adherir de forma recta. Entonces yo aquí voy a partir desde mi tip cuadrado. Lo voy a dibujar porque necesito saber cómo cortar sus laterales. Entonces yo voy a dibujar un tip cuadrado. Lo voy a tener aquí. Entonces su borde, y recordemos que el borde inferior del tip cuadrado o de la estructura cuadrada es totalmente recto, ¿ok? Aquí. Entonces, ahora voy a dibujar lo que es su ápice. Y nuestra estructura debe de quedar con una ligera caída. La verdad, cuando nosotros adherimos nuestro tip totalmente rectito, ya esta caída es algo ligero. No es que intencionalmente nosotros lo vamos a hacer que quede súper caída, no. La caída automáticamente se genera cuando nosotros colocamos nuestro tip recto. Ya tenemos igual aquí nuestro peralte, súper sutil. Nuestro ápice recto con una ligera caída. Y nuestro borde inferior con una elevación de 35 grados. Ya les voy a dibujar, ya les voy a mostrar cómo vemos nuestro borde inferior cuando lo hacemos en nuestro tip cuadrado y cómo lo vamos a realizar. Arco catenario, es decir que sus encastres es un poco ya más estrecho, entonces eso hace que el ápice se afine un poco, por eso se ve en esta posición, se ve así como una U, ya un poquito más como una V invertida, se ve así como una V invertida. ¿Ok? En cambio, en el arco de medio punto que maneja la estructura cuadrada, recordemos que es la mitad de una circunferencia, 180 grados, es decir, así totalmente cerradito, una C. ¿Ya? Entonces hay que tener precaución con esto. Aquí, arco de medio punto y arco catenario. ¿Okay? Normalmente a veces en las estructuras coffin, dependiendo de su largo, se suele a veces perder un poco lo que es el arco en la punta, así que no se estresen por eso, no necesariamente queda el arco, a veces queda como que bastante abiertito, entonces no es necesario que exclusivamente se tiene que ver así en su punta. A veces se suele ver un poco más abiertito, pero siempre en su arco interno, que es en esta área, vamos a encontrar ese tipo de arco, ¿ok? En lo que es la punta, como les indiqué,
Dependiendo de su largo, ustedes la pueden encontrar. Ahora vamos con el grosor. ¿Cuánto debe medir nuestra estructura, tanto en punta como en arco interno? En punta debe medir de 1 a 1.5 milímetros, solo si es encapsulado. Recuerden, el 1.5 solo si es encapsulado. Aunque normalmente siempre tratamos de que quede en 1, porque así pues se ve mucho más delicado, se ve mucho más finito. La estructura pues se ve mejor, se ve más finito. Entonces ahora, y en arco interno, debe medir de 1.5 milímetros a 2 milímetros. Pero recuerden que esto depende de si su uñita natural es convexa o cóncava. Si tiene una de estas dos formas, la uña natural, ustedes van a tener que bajar o elevar su tip. Entonces ustedes van a tener mayor grosor en esta zona, ¿ya? Cuando ustedes elevan más el tip, es decir, que lo elevan para poder que quede, esto exclusivamente cuando tenemos las uñitas que son convexas, entonces que sabemos que su crecimiento en lo que es el borde libre va hacia abajo, tiende a caerse. Entonces cuando tenemos este tipo de uñas, tenemos que nosotros elevar más el tip para que de vista lateral, desde lo que es el ápice de la uñita natural hacia la punta, se vea totalmente recta. Entonces cuando tenemos uñitas cóncavas, es decir, que crecen hacia arriba, tipo cucharita, que así también le suelen llamar, nuestro tip debemos bajarlo o colocarlo un poco más rectito, ya para que así del ápice de lo que es la parte de nuestra uñita natural hacia la punta se vea recta. Ya en este punto a veces también nos guiamos con lo que son los nudillos, para que cuando nosotros veamos nuestra forma, nuestros deditos, nuestra uñita, la veamos así en vista lateral, nosotros marcamos a veces desde lo que es nuestro nudillo hacia la punta, no exclusivamente de la uñita. Es que no todas las uñitas son iguales, ¿no? Entonces lo que en unas no funciona, en otras puede que no. Entonces ustedes no se guiarían con el ápice de la uñita natural, sino con el nudillo, para que así pues nuestra estructura se vea recta, pero con una ligera caída, que como les indico, eso es algo así como que mínimo que se ve. Ya no es que se va a ver totalmente hacia abajo, es algo mínimo que ustedes a veces ni siquiera se nota, se pasa desapercibido, porque igual queda rectita la uñita, se ve igual recta. Ok, y también recordamos la forma envolvente, que esta estructura tiene que quedar tubular, no se puede ver hexagonal, es decir, que en nuestras paredes laterales y el ápice se vea de esta forma. Ya, esto lo hacemos de forma envolvente. Esto lo logramos desaparecer de forma envolvente, que eso lo vamos a realizar en la práctica para que se pueda entender mejor. La forma envolvente es lo que le ayuda, es lo que le da, es lo que pule esa estructura, es lo que le da el toque final a esa estructura. Nuestra técnica de limado es la que nos permite que nuestra estructura se vea perfecta, ¿ok? Porque a veces hacemos una buena aplicación, pero nuestra técnica de limado nos falla porque con el limado la dañamos, ¿ok? Ya, entonces es muy importante eso, su borde inferior con una elevación de 35 grados y de vista frontal con una inclinación de 45 grados. Ya, ahora les voy a explicar de cómo cortamos el tip. Yo una vez que he adherido el tip, ya esto aquí les voy a hacer como que aquí les voy a hacer como que algo breve de cómo lo vamos a cortar y luego ya lo pasamos a la práctica. Okay, una vez que nosotros hemos adherido nuestro tip como tal, yo voy a venir, recordemos, estoy realizando con un tip cuadrado. Cuando ustedes ya han aprendido a cortar un tip cuadrado para transformarlo en un tip coffin, ustedes ya pueden comprar, ya pueden adquirir tips que ya sean o bien estiletos, almond o coffin directamente, que ustedes solo con cortar la puntita ustedes se ahorran bastante trabajo. Pero siempre es importante aprender desde cero, o sea, conocer, bueno, saber cómo vamos a cortar nuestro tip cuadrado cuando en este caso no llegásemos a tener un tip coffin, almond o estileto. Entonces yo una vez que he adherido mi tip cuadrado a mi uñita natural, yo lo que voy a hacer es lo siguiente: corto obviamente el largo
Y luego de eso lo que voy a hacer es cerrar por completo mi uñita, que se forme esta línea blanquita que se nota aquí arriba, como que se intensifica el blanco. Lo voy a cerrar. Les hago aquí con este tip blanco porque voy a rayar un poquito. Entonces si lo hiciera con el transparente, ya mismo que en la práctica sí lo voy a hacer con transparente, si lo hiciese yo con transparente, pues al momento que estoy marcando con negro, pues no se visualiza bien en la cámara. Entonces por eso lo estoy haciendo con blanco. En la práctica ya van a ver bien que esta parte se torna bastante blanca y es la que nos permite guiarnos cómo iría nuestra estructura. Miren, aquí solo con doblarlo ya tiene forma de una estructura coffin. Pero ¿qué sucede? Que de vista lateral sus bordes inferiores tienden a caerse, ¿ya? Entonces creamos lo que le solemos llamar faldones, que esto de aquí cae. Entonces necesitamos que esto se eleve. ¿Y cómo voy a hacer? Yo voy a realizar un corte en diagonal desde lo que son sus encastres, dejando un margen de error entre donde estoy cortando con el encastre. Si yo vengo y corto tan atrás, va a pasar que puedo dañar con la lima cuando lo esté perfeccionando. Entonces yo voy a dejar un margen de error, unos milímetros ahí, para poder yo limar. Y bueno, y voy a cortar con mi alicate o corta uñas, con lo que ustedes corten sus tips, que tengan exclusivamente para que corten sus tips. Lo voy a cortar de esta manera. No está tan perfecta la línea, ya mismo que lo hagamos con el alicate y luego perfeccionamos con la lima, pues se va a ver mucho mejor. Entonces todo esto de aquí es lo que yo voy a cortar, ¿ok? Para que de esa manera de vista frontal tenga el ángulo de 45 grados en su pared lateral y de vista lateral tenga su ángulo de 35 grados. Miren que esta parte no estoy cortando hasta arriba porque si no esa estructura ya no va a parecer coffin, va a parecer estileto. Entonces yo estoy dejando aquí esta sección de aquí sin cortar, o sea, estoy dejando un margen aquí porque necesitamos tener que la punta sea recta, pues obviamente, ¿ya? Entonces nuestra estructura tiene que tener punta recta. ¿Ok? Aquí, esto es lo que vamos a desaparecer con nuestro alicate. Y de la misma manera lo hacemos en el lateral derecho. Entonces voy a proceder a hacer eso. Entonces voy a proceder a realizar mi corte. Este es un alicate que tengo exclusivo para cortar. ¿Ok? Y luego aquí yo lo que voy a hacer es perfeccionar con mi lima. Voy a proceder a hacer el otro corte. Igual mismo lo vamos a repetir. Y miren, no corto hasta tan atrás. Yo aquí estoy simulando que es mi uñita natural. Entonces yo no corto tan hasta atrás porque yo necesito dejar un margen de error, porque si no puedo lastimar la uñita natural si yo corto tan atrás. Miren ahí, de vista frontal, de vista lateral. Entonces aquí yo agarro mi lima y procedo a perfeccionar ese borde inferior. Ahí tenemos borde inferior izquierdo y ahora borde inferior derecho. Y bueno, pues perfeccionamos también su punta, aunque no corté largo, pero igual la necesito perfeccionar. Y así es como tendríamos nuestro tip. Bien, ahora vamos a comenzar nuestra práctica. Yo previamente pues ya le hice lo que es la manicura, este dedito, esta uñita, y ahora voy a adherir mi tip. Tengo aquí mi tip cuadrado, es extra largo, entonces yo voy a medir mi tip en mi uñita natural y voy a proceder a adherirlo. ¿Cómo adherimos este tip en este tipo de estructura? Recordemos lo que les mencioné, que tiene que ser adherido en 0 grados, es decir,
de forma recta. Yo voy a venir con mi tip y lo adhiero de esta manera. Tiene que verse rectita desde lo que es la parte de lo que es la uñita natural hacia la punta. Si nosotros le damos elevación como lo hacemos con la estructura cuadrada, va a pasar lo siguiente: yo lo voy a elevar y su borde inferior se va a ver elevado, y tras de eso yo también tengo que realizar un corte tenemos que realizar unos cortes en lo que son sus bordes inferiores. Entonces, ¿qué va a suceder? Al momento que yo voy a cortar esa uñita se va a ver más elevada todavía. Entonces hay que tener precaución. Por eso, debido a ese corte que tenemos que realizar, es que tenemos que nosotros colocar nuestro tip en 0 grados, es decir, así, de forma recta, que cuando nosotros veamos nuestro dedito en posición lateral, nuestro dedito se vea así. Que ya cuando hacemos los cortes en el borde inferior, automáticamente esa uñita se eleva. Ya lo vamos a ver. Entonces, yo voy a proceder a adherirlo. Recordemos, si la uñita es convexa o cóncava, entonces yo elevo un poquito o lo bajo un poquito. ¿Ya? Si la uñita es convexa, entonces tenemos que elevarlo un poco para que desde la parte de lo que son los nudillos hasta la punta se vea recta la estructura. Y si es cóncava, es decir, que crece hacia arriba, entonces nuestro tip lo vamos a bajar un poco. ¿Ok? Entonces, cóncava, nosotros bajamos un poco el tip, y si es convexa, es decir, hacia abajo, elevamos el tip. Entonces, como esta uñita, si yo la pongo en esta posición lateral, es un poquito convexa, es decir, que crece hacia abajo, entonces yo el tip lo voy a elevar un poco, 1 o 2 grados, para que así pues lo que es su ápice quede recto. ¿Ya? Entonces voy a proceder a adherirlo, voy a colocar mi gomita, ya limpié todos los residuos de polvo en mi estructura, en mi uñita natural, y voy a proceder a colocar ahora mi pegamento. Reviso que mi dedito esté completamente recto, que mi estructura no me vaya a quedar torcida. Si la uñita naturalmente tiende a ir hacia un lado, nosotros vamos hacia el lado contrario para que nos quede recta la estructura. Reviso ahora de vista lateral. Ahí sí, se ve recta la estructura. Reviso de vista frontal, que también se vea recta de vista frontal, tanto de vista lateral como de vista frontal. ¿Okay? Me cercioro que esté bien adherido, que no se vaya a despegar. Adhiero también sus puntitas. Ahora sí, voy a cortar el largo de esa estructura. Y lo que voy a hacer es lo siguiente, porque aquí recuerden que tenemos una estructura cuadrada hasta el momento, porque el tip es totalmente cuadrado, con curvatura C. Entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a transformar ese tip en un tip coffin. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a cerrar por completo mi tip hasta que se forme esa línea blanca en la superficie, ¿sí ven? Y una vez que yo ya lo he cerrado, ya va cogiendo forma, ya se ve diferente. Pero ahora voy a hacer sus cortes laterales. Giro mi dedito para tener una mejor visualización de vista lateral y voy a cortar desde la parte del encastre, dejando unos pequeños milímetros de espacio. No voy a cortar hasta atrás porque puedo dañar el encastre, puedo tocar piel. Entonces voy a venir siquiera hasta aquí donde está esta parte blanquita, hasta la parte de la punta, pero en diagonal, tampoco hasta la superficie, digamos que hasta el punto más alto donde está esta línea blanca, sino que dejando un espacio para nosotros poder perfeccionar con nuestra lima. Entonces voy a proceder a cortar en lateral. Lo voy a marcar, lo voy a hacer primero con marcador para que ustedes lo puedan ver mejor. Entonces voy a venir y voy a cortar toda esta parte de aquí, desde aquí hasta aquí en diagonal, así, ¿ya? Con una elevación de 35 grados. Voy a cortar ese primer lateral y ahí ustedes van a ver que automáticamente esa estructura cambia, ya se ve más delgada, se ve más estilizada, más estrecha en su punta. Entonces voy a proceder a cortar. Agarro mi alicate o lo que ustedes utilicen para cortar sus tips
y corto en diagonal. No corto así en esta posición porque el tip lo voy a dañar, voy a tener que ir cortando de pedacito y va a quedar como un serrucho. Tampoco corto con el alicate muy recto porque ¿qué va a pasar? Cuando yo esté cortando, miren dónde toca la punta, va a tocar ya en la uña natural. Entonces aquí me va a quedar un escalón que me va a perjudicar la estructura, se me va a dañar. Entonces hay que tener precaución también con eso, porque si no lo cortamos como se debe, nuestro tip de estructura coffin no va a aparecer nada y va a aparecer una cuadrada mal hecha. Ok, entonces voy a cortarlo en diagonal aquí, justo aquí. Así. ¿Sí ven? No llego hasta atrás. Esto ya lo perfecciono con la lima, hago mi diagonal ahí, se ve como un poquito gordito justo aquí, pero ahorita lo voy a perfeccionar. Necesito limar esta parte y que quede totalmente rectito, desde el encastre hasta la parte de la punta. Ok, siempre dejando aquí, miren, este pequeño espacio porque es el margen de lo que es mi estructura, si no, no tendría punta cuadrada. Asimismo, realizo en el otro lateral. Corto en diagonal y aquí ya va cogiendo forma, ya se ve más diferente. Voy con mi lima de grano 150 y empiezo a perfeccionar. Perfecciono punta totalmente rectita y ahora perfecciono bordes inferiores, borde inferior derecho con mi lima totalmente rectita pero con una elevación para formar este borde inferior. Con mucha precaución despego si hay piel adherida al tip por el pegamento y perfecciono con mi lima. Borde inferior derecho, miren, ahí se ve mucho mejor. Borde inferior izquierdo. Vuelvo a pasarle la lima. Ahora, paredes laterales. Pared lateral derecha con mi lima totalmente paradita. Y aquí es donde nos fijamos de cómo nosotros posicionamos nuestra lima. ¿Qué voy a revisar? De que mi lima esté tocando el nudillo del siguiente dedo o del dedito anterior. Ya, de esta manera mi lima está en una posición correcta, ya que sus paredes laterales no son rectas, son inclinadas en la estructura cuadrada. Si iba totalmente rectita, que nosotros hacíamos esto. En esta yo mi lima, de estar así, la paso y la inclino hacia un ladito o hacia un lateral. La coloco así, en esta posición. Y voy lateral derecho, pared lateral derecha, totalmente rectita, pared lateral izquierda, así mismo. Inclino mi lima, que la punta de la lima toque el otro dedito, el otro nudillo o el otro dedito, y así yo me cercioro de que mi lima está totalmente inclinada. Entonces, pared lateral izquierda, perfecciono. Pared lateral derecha, perfecciono. Voy a revisar de vista lateral. Limpio un poquito el polvo. Y miren, automáticamente esa estructura se elevó. ¿Sí ven cómo se eleva la estructura? La punta. Si nosotros le hubiéramos dado elevación desde un inicio, ¿qué va a suceder? Que esta punta, este borde inferior se va a terminar elevando mucho más. Entonces, ¿qué va a pasar? Que su uñita nos va a quedar como un gancho y se van a estar lastimando. Se la van a terminar sacando, se les va a fracturar porque no van a resistir el hecho de que la uñita esté mirando hacia arriba, hacia el cielo. Entonces, perfeccioné aquí bien y ahora le voy a dar porosidad a lo que es el ápice de esa estructura. ¿Ok? Reviso igual, reviso que todo esté rectito y le voy a dar ahora porosidad. Yo aquí agarro ya mi broca, agarro una broca cónica de cerámica que tengo especialmente para dar porosidad al tip. De esta manera pues yo lo hago un poquito más fácil, lo hago más rápido que hacerlo con la lima.
Listo. Ahora sí, vamos a comenzar la aplicación. Voy a limpiar los residuos de polvo, tanto por arriba y igual de paso por debajo. Una vez que he limpiado yo mi uñita, que ya la tengo lista para comenzar, voy a colocar mis preparadores. Coloco mi deshidratador, coloco mi primer en uñita natural sin tocar piel, y ahora yo siempre recomiendo colocar una perlita pequeña de acrílico transparente para que me dé mayor adherencia, me aporta adherencia, y también pues que no se me pigmente la uñita natural de algún color pues que en especial que yo vaya a utilizar. Entonces yo la coloco en la parte de la uña natural que no toque piel y la barro hacia la punta, que quede barrita. No le va a dar grosor, esto no es para dar grosor, simplemente es para proteger la uña natural. Incluso nos sirve mucho cuando ya estamos haciendo algún tipo de mantenimiento y queremos rebajar todo el acrílico. Sabemos que la uñita pues vamos a llegar solo hasta la parte donde está la capita de acrílico transparente. Nos ayuda muchísimo y en especial es para que no se pigmente también. Entonces, ahora voy a realizar una técnica ombre con encapsulado. Voy a venir con mi color. Como voy a encapsular en esta área de la punta, yo necesito colocar solo una pequeña cantidad de producto, porque lo que necesito es aportar color en la parte del borde libre. Si yo lo dejo muy grueso, ¿qué va a suceder? Coloco mi color, coloco mi cover, coloco mi decoración y tras eso voy a encapsular. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo la vea de vista lateral, esa uñita va a estar demasiado elevada y cuando ya estemos limando, vamos a terminar eliminando la parte de la decoración. Nos vamos a llevar la decoración en el limado. Entonces voy a colocar de la mitad hacia la punta mi color, pero una capa delgadita. Voy a agarrar una perla pequeña de este color. Si es necesario, coloco más. Si no, no coloco más, y con esa yo completo mi borde libre. Entonces yo voy a depositarla, la muevo hacia un ladito y la muevo hacia el otro, barro el borde superior de esa perlita para que quede difuminado, y el otro borde pues también lo barro hacia la punta. Trato de que quede bien delgadita. Solo lo que necesito es un poco de color, no necesito tanto grosor. Voy a colocar otra perlita en la parte de la puntita. Una perla pequeña, me manejo con perlas pequeñas. La deposito en la punta, la llevo, la controlo de una esquinita a la otra, de una puntita a la otra, y luego la barro y la compacto con la otra perla. Ahí sí. Aquí compacto, barro. Con la pancita de mi pincel aplasto para compactar bien esas dos perlitas. Voy a colocar una perla de cover en esta área porque es la que me va a permitir yo poder cerrar con la pinza. Si yo aquí cierro así en esta posición, así como está ahí, así justo en este paso, ¿qué va a pasar? Esta parte en lo que son las anclas de tensión, no hay suficiente resistencia porque no hay mucho acrílico. Entonces cuando yo vaya a cerrar con mi pinza voy a quebrarla. Entonces, para no correr ese riesgo, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a colocar una perla pequeña aquí de cover, la barro, dejo que termine de polimerizar y ahí sí cierro con mi pinza y luego completo. Ok, entonces voy a colocar una perla pequeña, miren, no está grande, una perla pequeña justo aquí donde está el difuminado de verde. Barro. Con la puntita de mi pincel trato de arrastrar un poquito hacia atrás el borde superior de esa perlita. Y ahora sí hago una pausa. Aquí lo barro un poquito más.
como que le empujo hacia arriba ese borde. Y ahora sí, aquí hago una pausa. ¿Ok? Voy a hacer una pausa para proceder a cerrar con mi pinza. Yo cierro con mi pinza. Bien, ahora lo que voy a hacer es hidratar mi estructura para así que la siguiente perlita que yo coloque, que yo deposite, pues se pueda adherir mejor, se compacta mejor con la primera perla que yo deposité. Aparte, me ayuda a difuminar mejor mi perlita. Yo voy a depositar una perla mediana, no tan grande. La voy a depositar en la parte superior de esa uñita. La voy a mover de un lateral a otro. Y el borde inferior lo voy a barrer hacia el color, hacia la punta. Voy a limpiar la punta de mi pincel y de forma planita voy a llevar hacia atrás o hacia arriba, como lo puedan entender, el borde superior para de esta manera sellar área de cutícula. Humedezco un poquito el pincel. Voy a depositar otra perlita para completar el sellado, porque acá de este lateral pues hay un pequeño huequito, entonces la perla pequeñita para rellenar. Revisen y completen si es necesario, pero no agarren perlas tan grandes que luego pues no podemos controlar y nos va a tocar limar y limar. ¿Okay? Siempre ustedes tienen que revisar y revisar si todo está perfecto, si todo está bien y si ya no es necesario colocar más producto. ¿Okay? Entonces yo aquí ya lo que voy a hacer es colocar mi decoración en esta área. Igual revisen, miren, ahí tenemos nuestro, si ven el desnivel que tenemos para nuestra decoración, que está justo aquí. Tenemos igual nuestro peralte, súper delicadito, poco para limar, no está plana porque no podemos tener esta área plana, necesitamos tener esa pequeña elevación que es lo que le da, es lo que estiliza esa estructura. Si nosotros esa parte la tenemos plana, su uñita no se va a ver bien, se va a ver súper rara, como deforme, entonces debemos colocarle un poquito más de grosor, pero no mucho, es algo mínimo, miren ahí. Y nosotros simplemente con la broquita perfeccionamos, porque ya lo hemos hecho con el pincel, lo hemos sellado. ¿Sí ven? Se ve muy bien. Voy a colocar ahora sí mi decoración. Con una perla pequeñita de acrílico transparente voy a extender un poquito el acrílico. Voy a colocar mi concha nácar. Justo ahí. Y voy a colocar también un poquito de glitter suelto con un poquito de papel oro, justo por aquí. Recuerden que tienen que ser perlas bien pequeñitas porque hay que encapsular, y si encapsulamos y queda muy gruesa esa estructura, nos vamos a llevar con la lima la decoración. Entonces hay que tener precaución. Perlas bien pequeñas, solo como para así, como para justo adherir, pequeñita. Y también procurando que no queden espacios vacíos, porque al menos la concha nácar a veces tiene estas puntitas y si no encapsulamos bien cuando ya estamos limando ahí, nos va a quedar un hueco. Y tenemos que otra vez regresar con nuestro acrílico a completar. Tengan paciencia, esto de verdad es de mucha delicadeza, paciencia. Y si ustedes quieren tener buenos resultados, no pueden hacer tampoco toda la carrera porque pues no les va a quedar bien. Por querer hacer algo rápido, van a terminar dejando grosor y cuando estén limando, ahí van ustedes a lamentarse de que la decoración se les fue. ¿Ya? Entonces hay que hacerlo con mucha delicadeza. Por acá arribita también voy a colocar un poquito.
y adhiero mi papel oro por aquí. Listo, ahí. Y ahora sí voy a proceder a encapsular. Recuerden siempre hidratar su decoración, pero antes de encapsular, miren ahí. Si ven, si vemos de vista lateral, si ven todavía no se ve elevado, tenemos igual un desnivel que nos va a permitir nosotros encapsular tranquilamente nuestra decoración y no nos las vamos a llevar en el limado. Si ven, si esta decoración estuviera a la misma altura del cover, ¿qué va a pasar? Con el transparente va a quedar una loma totalmente. Entonces ahí estamos fallando de que nuestro encapsulado está muy grueso, ¿ya? Y aquí lo que voy a hacer es hidratar. Hidrato y con una perla de acrílico transparente encapsulo. Reviso de vista lateral, miren en la puntita todavía le falta, se ve que tiende a caer, se cae lo que es el acrílico, entonces voy a colocar una perlita pequeña, no tan grande, en la parte de la punta para pues darle más cuadratura, que no se vea caída. Revisa de vista lateral, ahí sí, ya está más parejita. Ahora voy a proceder a limar. Voy a realizar mi técnica de limado, esperar unos segunditos que termine de polimerizar. Y continúo con mi técnica de limado. Entonces voy a venir con mi punta así totalmente rectita, punta recta. Es muy parecido a los pasos que realicé cuando perfeccioné el tip. Es lo mismo, punta recta, borde inferior, despego del acrílico la piel que pues haya estado adherida para no cortar. Posiciono mi lima así, de esta manera, inclinada, que la punta de mi lima toque el otro dedito. Ahí sí. Borde inferior derecho, elevado, despego. Borde inferior izquierdo, elevado. Ahí, miren, ahí sí. Muy bien. Ahora, paredes laterales. Pared lateral derecha. Pared lateral izquierda, igual, de la misma manera, que esté inclinada mi lima, que mi lima toque el otro dedito. Miren ahí, mi lima está tocando el otro dedito. Y ahora voy a limar su ápice, totalmente rectito. Ápice recto. Ahí vemos de vista lateral, miren cómo se ve. ¿Sí ven? Que se ve planita esta parte, veo su bordecito, ahí se ve un hexágono, entonces vamos bien. Borde inferior, perdón, ápice recto. Y ahora voy a hacer de forma envolvente, es decir, que voy a limar.
Si ustedes tocan con su dedito y sienten una línea es por eso, porque la lima se marca en la parte superior de mi uñita y también en los laterales. Entonces aquí tengo una partecita que no se logra limar, que es esta zona, esta parte de aquí. Esto la lima aún no la ha tocado, entonces necesitamos desvanecer esa parte. ¿Cómo lo hacemos? De forma envolvente, desde pared lateral hacia el ápice. Subo, pared lateral, ápice, pared lateral, ápice, pared lateral, ápice. Así, mucho mejor. Y ahora voy a la otra pared lateral, ápice, pared lateral, ápice, pared lateral, ápice, de forma envolvente, pared lateral, ápice. Ahí se ve mucho mejor. Reviso de vista lateral cómo se aprecia mi estructura. Miren ahí, ¿se ve? Pared lateral, ápice, pared lateral, ápice, de forma envolvente. Que si yo paso mi dedito no se siente ya ninguna línea y se siente más lisito. Reviso con mi espesímetro o calibrador lo que es el área de la punta. ¿Cuánto tenemos? Tenemos 1 milímetro. Ahí sí. En el arco interno tenemos 1.7. Estamos bien. Ahora bien, yo lo que hago con lo que es el área de cutícula lo hago con mi broca, para así pues no lastimar la piel. Como igual yo ya le hice la manicura, entonces si yo hago con mi lima puedo lastimarla, entonces yo la perfecciono con la broca. Voy a perfeccionar área de cutícula con mi broca cónica de cerámica. Yo no lo hago con la lima, la verdad. Yo lo hago con la broca directamente porque primero me hago sello con el pincel, tratando de dejar lo más preciso posible, y luego ya simplemente lo hago con la broca para darle un mejor acabado. Reviso. Ahí está, mucho mejor. Reviso de vista lateral. Ahí está. Ahora voy con mi broca cono invertido, que este es el plus que le da a esa cutícula. Y listo. Voy a pulir la uñita, la estructura. Y ahora voy a pulir la piel. Yo agarro un poquito de aceite de cutícula. Yo normalmente lo hago así, porque igual la piel pues se deshidrata bastante, se reseca. Y con mi broca pera o esfera, la que ustedes tengan para pulir, pulo el área de la piel. Así procedo a limpiar. Reviso con el aceite, perdón, con el alcohol. Yo puedo revisar si mi blick está rectito. Entonces sí, quedó muy bien. Ahí se puede visualizar el blick. Entonces cuando ustedes con el alcohol, simplemente ustedes pueden revisar, porque si no con el brillo significa que les va a quedar igual distorsionada. Entonces yo aquí ya limpié, limpio todos los residuos de polvo y coloco mi brillo final.
colocamos ya nuestro top. Voy a meter a curar la lámpara. Y bueno, pues igual ya voy a poner una fotito al final para que vean el resultado. Y eso sería todo. De verdad, muchísimas gracias. Espero de verdad les ayude muchísimo este video. Y puedan pues igual practicar. Recuerden que la práctica es lo que realmente nos ayuda a perfeccionarlos. Así que tranquilas, si no les sale la primera, sigan intentándolo porque les va a salir. No se frustren, no se rindan y pues siempre, siempre insistir y no desistir. Bueno, entonces muchísimas gracias. Ya voy a colocar la fotito para que puedan ver el resultado.